Buenas tardes, bienvenidos a la Asamblea Legislativa. Nosotros ya listos para transmisión del plenario legislativo de esta tarde. Me acompaña en el set de entrevistas el diputado Víctor Morales Zapata, a quien damos la cordial bienvenida y las buenas tardes. Buenas tardes, igualmente a todos los televidentes. Muy amable, don Víctor. Le hemos invitado porque la semana pasada en la comisión plena se aprobó un proyecto que ha dado un poquito de polémica y es el que pretende que varios educadores pasen del régimen de pensiones de la Caja al que deberían estar, en realidad, al del Magisterio Nacional. Sin embargo, se ha dicho que golpearía la hacienda pública, también el régimen de la Caja. Se hablan de cierta cantidad de educadores que van desde los 1.000, casi 2.000 hasta los 6.000, pérdidas que podría tener la hacienda. En realidad, no hay como un estudio que nos diga al día de hoy, don Víctor, la realidad en la que, ¿verdad?, podríamos estar viviendo con la aprobación ya en segundo y definitivo el proyecto de ley. Sí, bueno, en realidad efectivamente en la plena primera se está conociendo y ya fue resuelto en primer debate este expediente que data de 2009, de estar acá en la corriente legislativa, y lo que yo podría decir es que es un típico proyecto en donde no puede tomarse la decisión solamente a partir de un criterio político. Tiene también que atenderse elementos de carácter técnico que fueron aportados a la mesa de discusión por las distintas posiciones, digamos, que estaban, digamos, confrontadas, llámese Ministerio de Hacienda, Caja Costarricense del Seguro Social y la JUPEMA, digamos. Se pusieron todos los datos en la mesa y ¿qué puede concluir uno? Efectivamente, la conclusión es que de los datos hay suficiente información como para poder decidir efectivamente que, aunque sea un tema de justicia para los educadores y educadoras, es un tema que efectivamente tiene un impacto muy significativo para las finanzas públicas en momentos de déficit fiscal, pero también tiene un impacto importante en lo que es el concepto y el valor de la solidaridad, digamos, en materia de legislación prudencial, como pueden ser, digamos, los seguros, en este caso de invalidez, vejez y muerte. En mi opinión, toda la información fue puesta en la mesa, cada diputado o diputada tuvo la posibilidad de conocerlos, de estudiarlos, profundizarlos, y a partir de allí hay conclusiones. En mi caso, yo concluyo que por criterio de justicia uno podría darle un voto positivo, pero por criterio de responsabilidad en términos de el impacto que pueda tener esto en las finanzas públicas y adicionalmente por el precedente que se genera de golpear el régimen de solidaridad, mi voto fue negativo. Y al igual que el de mi compañero Marco Vinicio Redondo, del compañero Julio Rojas del PLN y de la compañera Maureen Fallas del PLN también. Ahora se argumentan, digamos, distintos temas, entre ellos, bueno, pues que la información que hubo no convenció, etcétera, y me parece que todo eso es válido, pero al final la historia sigue caminando y pasaremos a la historia los de la plena primera, con votantes o no de un proyecto de esa naturaleza. Yo esperaría, digamos, que entremos en razón, que podamos efectivamente tener una semana más para pensar. Yo preferiría que no se le diera un segundo debate. Hay también ya recogidas al menos 14 firmas para una consulta de inconstitucionalidad, en virtud de que hay un argumento que tiene que ver con que por ley estamos afectando la autonomía de la Caja, de la administradora, digamos, del IBM. Esa consulta pues haría que vaya a sala constitucional antes del segundo debate, pero en definitiva sería mucho mejor, una mejor señal al país, digamos, que se resolviera en la plena segunda con una rectificación del voto. Esa es mi opinión. Don Víctor, en las últimas horas han surgido en los medios las listas, inclusive de las personas que estarían optando por este beneficio y que se habla de pensiones bastante onerosas. Sí, en realidad, efectivamente, digamos, el rango de remuneración en términos de los cotizantes y el efecto que tendrían las pensiones es un rango que podría estar oscilando entre los 800 y el 1.900.000 colones. Ahora, el punto es que si entramos a ver caso por caso,
podríamos distorsionar la decisión, porque reitero, el tema no tiene que ver con cuánto se remunere al final, sino que es que se le da un golpe al régimen solidario del IBM, afecta al 99% restante, 99.6% restante que conformamos el régimen de IBM, porque el principio de solidaridad se ve afectado. Y si a eso le sumamos el cargo al presupuesto nacional, que habría que enfrentarlo con las finanzas públicas en un momento de déficit fiscal, pues me parece que hay suficientes elementos para no votar el proyecto. Don Víctor, usted como diputado oficialista ha tenido alguna directriz de Casa Presidencial en la medida de que se detenga la aprobación del proyecto? No hay ninguna directriz, lo que hay es un criterio dado por el ministro de la Presidencia, hay un criterio dado por la cartera de Hacienda que se oponen al proyecto, pero directriz en particular no hay, tampoco hay una posición de la fracción. La fracción legislativa discutió esto el lunes, pero no hay lo que llaman una posición de fracción, no la hay. Me parece que en el caso de doña Nidia ella ha sido clara, en el sentido de que ella dice que tiene de alguna manera el corazón puesto en el magisterio, no lo comparto, pero es respetable, y ella prefirió votar, digamos, por un sí al proyecto. El compañero Corella se manifestó indicando que iba a respaldar el proyecto, pero luego a la hora de la votación él no estaba presente. De manera tal que no ha habido ninguna posición, este es un voto de conciencia de cada diputado o diputada. Se dice que hay magistrados, exdiputados, diputados actuales, ministros, etcétera. Don Víctor, quitando quizás esta gente o teniendo la garantía de que ellos no vayan a optar por la pensión de esta forma, a los educadores, que son, digamos, los que ganan menos, no habría posibilidades en definitiva de hacerles el traspaso. Bueno, eso va a depender de lo que se define en la ley, y si la ley pasa los filtros de constitucionalidad respectivos y el sello por parte del Poder Ejecutivo. Pero me parece que el país en general requiere una posición política clara de terminar, digamos, con abusos de algunas pensiones que son abusivas, de regímenes de remuneración también abusivos, y es bueno dar una señal de que hay que volver, digamos, a entender todo el régimen prudencial de pensiones como un régimen solidario y que debiera ser, digamos, decente en términos de la remuneración y de lo que se obtenga como pensión. Entonces estamos hablando, don Víctor, que hoy no sesionan, que estarán reuniéndose de hoy no sesiona, y probablemente, bueno, ya el presidente de la plena mandó a hacer la publicación, está cumpliendo con la fase procedimental. Esperaría yo que en una o dos sesiones haya un segundo debate, y ojalá que en ese segundo debate prive otro criterio. Perfecto, don Víctor, muchísimas gracias por aclararnos sobre el tema. Nosotros vamos con tomas del plenario, ya casi inicia la sesión, así es que manténgase acá con la Asamblea Legislativa.